Buenos días, bienvenidos al consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por prensalibre.com. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña el doctor Jensi Monterroso, quien nos va a hablar acerca de la esquizofrenia, un mal que muchas veces no conocemos. Gracias, doctor, por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, es un gusto estar acá. Jensi Octavio Monterroso Monzón es médico y cirujano, es especialista en psiquiatría de adultos y catedrático universitario. Actualmente trabaja en el Hospital de Psiquiatría del ICS. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede dejarla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook encontrará una imagen que dice consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que también es conveniente hablar sobre los trastornos mentales que a veces desconocemos o a veces nos abstraemos de esa realidad que también son males que están latentes en la sociedad guatemalteca. Y me gustaría que empezáramos explicando qué es la esquizofrenia. Muy bien, muy buenos días. Creo que los problemas mentales en realidad están como un poquito relegados, un poquito aislados, ¿verdad? No conocemos mucho de lo que es la enfermedad mental. De la esquizofrenia probablemente hemos oído mucha información. De repente hemos escuchado algunas cosas, pero desconocemos en realidad qué es la esquizofrenia. Me parece un tema muy importante a tratar. Me parece que debemos conocer un poco más como ciudadanos, como parte de este país, para poder reconocerla y para poder ayudar a las personas que realmente la necesitan, ¿verdad? La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que puede llegar a ser más catastrófico. Eso depende si recibe un tratamiento y una atención adecuada, correcta, en el momento indicado. Por eso es que es tan importante hablar un poco de este tema. Yo quiero decirle esto, la esquizofrenia básicamente afecta el pensamiento. Usted sabe que nuestros pensamientos son los que dirigen nuestra vida, son los que nos permiten decidir a dónde vamos, decidir nuestra pareja, decidir cómo hacemos nuestro trabajo, cómo nos vestimos, todas las decisiones que nosotros tomamos están basadas en nuestro pensamiento. Estas personas, una de las cosas más importantes que se afectan son el pensamiento. El pensamiento empieza a sufrir distorsiones. Otro problema que tienen las personas con esquizofrenia es que tienen alteración en sus emociones. Ellos empiezan a tener dificultad para expresar sus emociones, para decirle al ser querido te quiero, tanto para dar como para recibir emociones. Todas estas cosas, estas alteraciones entre emociones, pensamientos, alteraciones del estado de ánimo, lo que va a hacer es que el paciente termine teniendo comportamientos o conductas inadecuadas, que se salen un poquito de lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? O lo que nosotros vemos como conducta normal dentro de la población. Entonces, estas personas tendemos a verlas con miedo muchas veces o como personas anormales, ¿verdad? Totalmente anormales. Algunos incluso suelen llamarlos locos, ¿verdad? Es una forma como nosotros de alguna manera evitamos enterarnos qué tiene, qué hace, que siente y nos alejamos porque nos da temor, ¿verdad? Doctor, usted tocó un punto muy importante anteriormente, es sobre la manera en la que nosotros vemos a las personas, porque es muy común que a veces cuando nosotros vemos a alguien que tiene un trastorno mental, pues o le decimos locos o confundimos la neurosis, la depresión, los síndromes compulsivos, etcétera, cuando hay muchas enfermedades que es importante diagnosticarlas y saber cuál es para no confundirlas con otras. Y aquí caemos a un punto muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la esquizofrenia? Y me gustaría hablar, por ejemplo, que empezáramos hablando sobre la predisposición genética. A veces las personas consideran que como el papá tuvo algún trastorno emocional o una enfermedad mental, es probable que el hijo también. La predisposición genética en la esquizofrenia, ¿cuánto afecta? Muy bien. A través del tiempo se ha venido estudiando la esquizofrenia. Ha sido algo que a nosotros como humanidad nos ha sorprendido mucho, porque vemos a una persona totalmente normal, pero con conductas extrañas o que no esperaríamos, o respuestas que no esperaríamos. Si nos vamos un poquito hasta atrás, lo que hacían en las civilizaciones antiguas era abrirles un hoyo en el cráneo y pensaban que adentro había una piedra o había
un demonio después, o había algo que estuviera afectando la mente. Poco a poco se ha ido estudiando más, pero no se ha logrado determinar una causa específica para la esquizofrenia. Hoy tenemos muchas razones, muchas causas. Pensamos que es multicausal la razón que da esquizofrenia. Una de esas es la que mencionabas, Cristian, que es lo genético. Hay estudios bien sustentados donde los antepasados al paciente, los abuelos, los tatarabuelos o los padres tienen esquizofrenia. Entonces se ha visto una relación directa. Pero no solo la genética, también se han encontrado problemas ambientales. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Por ejemplo, marihuana, cocaína, crack, sustancias que puedan alterar el funcionamiento normal del cerebro, también pueden predisponer a una esquizofrenia. Y en algunos casos, pues se han buscado la parte genética, lo ambiental, y lo único que encontramos es una alteración en la química cerebral, en los neurotransmisores, en el funcionamiento cerebral. Entonces, en realidad es multicausal y algunas veces no podemos determinar en realidad es solamente genético o es solamente ambiental. Lo que se piensa es que se tiene una predisposición. La gente, si yo tengo un familiar atrás con esquizofrenia, yo tengo la predisposición y cuando estoy frente a algún estresor en mi vida, desarrollo la esquizofrenia. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a padecer esta enfermedad? Depende del sexo, por ejemplo, ¿se presenta más en hombres o en mujeres? ¿La edad? ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros en la consulta, por ejemplo, en las emergencias, siempre tenemos más mujeres. Eso nos hace pensar a veces que el trastorno está más enfocado a las mujeres. En realidad la proporción es de 1 a 1. Tanto el hombre como la mujer tienen la misma proporción o el mismo riesgo de presentar esquizofrenia. ¿Y en cuestión de edades? De edades. Se ha encontrado que más o menos los hombres empiezan antes. Más o menos de los 15 a los 25 años esperaríamos que empiecen a aflorar los síntomas propios de la esquizofrenia. Las mujeres van un poquito después, como de 25 a 35 años. Y quiero aclarar esto. Estas son edades promedio. No quiere decir que no podamos tener a alguien antes o a alguien después, ¿verdad? Sino que son las edades promedio donde más se presenta la enfermedad. Si hablamos de una edad global, podríamos hablar de 15 a 35 años, digamos, hombres y mujeres. Pero sí la mujer a veces como que la desarrolla un poco después que el hombre. Antes de empezar a hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia, me gustaría que hiciéramos un panorama de cómo está la incidencia de la esquizofrenia en el mundo y en Guatemala. Empecemos hablando en el mundo. ¿Cuáles son las estadísticas? La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios y determinó que el 1% de la población mundial padece esquizofrenia. Eso nos lleva más o menos a 7 mil millones de habitantes que puedan, 7 millones, perdón, que puedan presentar esquizofrenia. Eso es extremadamente alto. En nuestro país se considera también que es el 1%. El problema es que ese 1% no aparece y no llega a los hospitales psiquiátricos. Entonces, muchas de las razones es la falta de conocimiento. Muchas veces tienen al familiar en la casa, pues en casos extremos encadenado, por ejemplo, ¿verdad? Y las personas no saben que es una enfermedad, que hay tratamiento, que puede mejorar y que incluso puede volverse funcional y podría trabajar incluso, ¿verdad? En Guatemala no tenemos muchas estadísticas. La Organización Mundial de la Salud en el 2006 hizo un estudio donde determinó que 17% de los ingresos hospitalarios a hospitales psiquiátricos son debidos a esquizofrenia. Eso significa que en relación a otros trastornos como, no sé qué, depresión, personalidad múltiple, ¿cómo está en relación a la esquizofrenia? ¿Cuál es la enfermedad que más incide en relación a la esquizofrenia? Bueno, en realidad la esquizofrenia no ocupa el primer lugar. En primer lugar lo ocupan enfermedades del trastorno del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, que es uno de el número 1, digamos, es la primera consulta. Pero está dentro de las primeras 10. Dentro de las primeras 10 causas de trastornos mentales, ahí está la esquizofrenia, ¿verdad? Representando incluso, está dentro de las 10 enfermedades discapacitantes a nivel mundial, digamos. De todas las enfermedades que puedan existir discapacitantes,
la esquizofrenia está dentro de las primeras 10. O sea que es importante la enfermedad. Doctor, tengo entendido que hay 3 tipos de síntomas que se presentan en la esquizofrenia y me gustaría que habláramos respecto de esto, pero eso lo vamos a hacer después de nuestra primera pausa. Sigan con nosotros en el consultorio porque al volver el doctor Jensi Monterroso nos va a explicar cuáles son los síntomas de la esquizofrenia. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. A los que creyeron que no existiese lugar en donde la palabra vale más que el dinero, en el que sus ciudadanos vencen el miedo honrando sus promesas. Y la verdad no se somete ante la presión. Hoy les decimos que sí existe, porque es tiempo de elegir la palabra de honor antes que todo. El Quetzalteco, palabra de honor, ahora de lunes a sábado. Gracias por continuar con nosotros en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de la esquizofrenia, causas y tratamientos, y nos acompaña el doctor Jensi Monterroso. Doctor, antes de irnos a la pausa, la pregunta era acerca de los 3 grupos de síntomas que existen en la esquizofrenia. ¿Cuáles son y en qué consisten? Muy bien. Antes de hablar de los síntomas, quiero aclarar y que tengamos cuidado porque estos síntomas no van a ser diagnóstico, ¿verdad? Cuando alguien nos escuche, no puede decir, bueno, yo creo esto y esto, él dijo esto y esto, yo tengo esquizofrenia. La esquizofrenia debe de ser, el diagnóstico tiene que ser realizado por un experto, tiene que ser evaluado, es una enfermedad importante que no puede diagnosticarse así nada más. Pero vamos a hablar de los 3 grupos de síntomas más importantes. Dentro de ellos están los síntomas positivos. Les llaman positivos y muchos piensan que es pensar positivo, pero en realidad no es eso. Los síntomas positivos son todas las cosas que ellos hacen que las personas, digamos, que no padecemos la enfermedad, no hacemos. Por ejemplo, alucinaciones. Las alucinaciones nosotros podemos tener alucinaciones auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. Y las alucinaciones es sentir algo o percibir algo que no existe. Generalmente ellos escuchan voces, ¿verdad?, que les hablan en el oído. Pacientes que comentan que les dicen cosas a veces terribles: soy el diablo, matate, no servís, no valés, eso es una carga para la familia. Y son voces que ellos oyen y que las toman como reales. No es como si nosotros tuviéramos una voz ahorita y buscáramos y decimos, no puede ser, no puede ser que me estén hablando. Ellos las toman como reales, como que realmente alguien les está hablando. Ese es uno de los síntomas positivos, es algo que ellos tienen y que la población que no la padece no tenemos, no escuchamos voces. Las alucinaciones pueden ser, como les mencionaba, auditivas y visuales, principalmente en la esquizofrenia, aunque entre las visuales y las auditivas son más auditivas. Ellos pueden, por ejemplo, ver a alguien que no está ahí parado, que no existe, por ejemplo. Entonces, este es uno de los síntomas. Otro de los síntomas positivos son los delirios. Y los delirios son ideas arraigadas, metidas en su mente, que no son reales. Hay pacientes que creen, por ejemplo, que ellos son de otro país, que son alemanes. Y la idea está arraigada en la mente de que ellos son de Alemania, aunque hayan nacido acá. Y aunque yo le presente su DPI, le traiga a sus papás, le traiga al médico que le atendió el parto, él va a seguir creyendo que él es de Alemania. Entonces, son ideas delirantes. Pueden pensar que son artistas, que son el presidente del país, que tienen diferentes tipos de delirios. Esos son síntomas positivos, son algo que solo ellos presentan. Delirios y alucinaciones principalmente. El segundo grupo de síntomas son los síntomas negativos.
Los síntomas negativos son todas las cosas que nosotros, los que no tenemos esquizofrenia, sí tenemos, pero ellos no tienen. Una de las cosas que mencionamos al principio es el estado emocional. Ellos tienen esa imposibilidad de transmitir emociones. Cuando nosotros estamos contentos, estamos felices, nos reímos y expresamos nuestra felicidad. O cuando estamos tristes, tenemos una situación triste, pues lloramos y expresamos nuestro dolor. Ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen como una barrera que les impide expresar su emoción. Yo puedo tener a un paciente esquizofrénico enfrente, decirme que mataron a su mamá hace 5 minutos y él me lo dice de una manera que pareciera que no lo siente. No se vería triste, no se vería enojado, no se vería contento, simplemente lo diría. Esa es una de las cosas. Tenemos los síntomas desorganizados también. Y esto va un poquito más con la desorganización en la conducta. Pueden hacer cosas que son un poco incoherentes, sacar a tirar su ropa a la calle, quemar su ropa, hacer cosas que nosotros consideramos realmente anormales. Y conductas desorganizadas, no esperadas, no lo que esperaríamos de alguien, ¿verdad? Y otra cosa que tienen en la desorganización es el habla. El habla sufre un deterioro, donde ellos van a hablar con menos contenido, con menos capacidad para expresarse. Entonces uno le puede preguntar algo y él diría sí, no. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue el día de ayer? Bueno, me fue bien. Sí, pero estuvo alegre. Sí. Bueno, sí. No hay mayor contenido en el lenguaje, mayor expresión del lenguaje, y recordemos que tampoco hay expresión de emoción. Entonces la comunicación disminuye. Normalmente estos pacientes se aíslan, ¿verdad? Ellos no pueden sentir algún sentimiento especial por alguien, prefieren aislarse. Entonces se encierran en su cuarto, se encierran en lugares donde no los molesten, donde puedan estar quietos y donde nadie se meta con ellos. Doctor, lo que usted mencionó anteriormente es muy importante, que esos son los síntomas, no significa que la persona se autodiagnostique y diga yo ya tengo esquizofrenia, pero acá caemos a un punto muy importante. Por ejemplo, ¿quién tiene que buscar ayuda? Porque supongo que la persona cree realmente lo que está pasando, porque un ejemplo personal. Una vez yo me encontré a una persona en la calle que tal vez tuvo la confianza de decirme que tenía como una mezcla de alucinación y delirio, porque él aseguraba de que un extraterrestre le habían plantado un chip en la cabeza y por eso era que escuchaba las voces que le decían que matara a gente. Entonces, realmente, y él lo creía, pero entonces yo decía, seguramente él no va a buscar ayuda. Entonces, ¿a quién le corresponde buscar esa ayuda cuando ve que el comportamiento se sale de lo normal? ¿Qué papel juega en la familia? ¿Quiénes son esas personas que van a llevar a esta persona con un especialista? Porque siento que tal vez él, como tal, no va a querer aceptar la enfermedad y no va a buscar a un doctor. Sabe que usted habla de los extraterrestres, y los extraterrestres es uno de los... Es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente este tipo de delirio. Por supuesto, el paciente se siente bien, bien. Imagínense que él nos cuente que se comunica con un extraterrestre y que le da mensajes para la humanidad. Entonces, él se siente bien y él lo cree, exactamente así como usted lo dice. Él lo cree, él no tiene duda, él no necesita un médico, él no necesita un medicamento, él no necesita tratamiento. Él está bien y él empieza a vivir en un mundo que está fuera de la realidad, pero que es su mundo y que él se siente bien ahí. Normalmente es la familia la que va a buscar ayuda. Y la familia va a buscar ayuda cuando empiece a presentar síntomas positivos que mencionábamos, como alucinaciones, como delirios, como cambios de conducta. Entonces la familia empieza a decir, lo vemos raro, vemos que habla solo, vemos que se ríe solo, vemos que contesta a alguien, vemos que hace cosas inadecuadas. Entonces la familia es la que busca ayuda. Esto nos lleva a un problema que probablemente vamos a hablar más adelante, pero que es el tratamiento. ¿Cómo yo hago que un paciente se tome una pastilla, una tableta, si él está bien? Si lo único que él tiene es comunicarse con un ser superior. Y sabe que no siempre los delirios son extraterrestres. Algunas veces puede ser Dios el que les hable y el que les diga cosas que tienen que hacer que muchas veces no están relacionadas con Dios. O a veces la Virgen, o a veces cualquier persona que es muy influyente, ¿verdad? Que pudiera ser muy influyente para él. Entonces, esto hace muy difícil el tratamiento, extremadamente difícil.
extremadamente difícil, por ejemplo, dar el primer paso y buscar ayuda. Hablando precisamente qué impacto tiene en la familia que un pariente tenga esquizofrenia, por ejemplo, si es un hijo, si es el papá, es la esposa, ¿qué impacto va a tener en la familia este tipo de enfermedad? Fíjense que nosotros siempre con la familia hacemos y damos mucha psicoeducación, le llamamos, porque en realidad tiene un impacto muy, muy fuerte en la familia. Tener a un familiar que podría ser que súbitamente cambió de una persona que tenía conductas normales, pensamientos normales, que era cariñoso, que estudiaba en la universidad, que trabajaba, y que de un día para otro empieza a ver cosas, a oír voces, a ser diferente, a tener miedo de que lo persigan, de que lo maten. Eso produce un impacto muy fuerte en la familia, más en las personas más cercanas, como la mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que se sienten muy sensibles al cambio, que incluso caen en estados de depresión de ver al hijo que fue tan funcional que de un día para otro perdió su funcionalidad. Entonces, el impacto es muy grande. Es muy importante cuando se da tratamiento a un paciente esquizofrénico, no solo tratar al paciente como nos trataríamos una infección de la garganta, por ejemplo, sino tratar al paciente y a toda la familia, a todo su grupo, su núcleo familiar que está alrededor. Esto hace que la familia entienda la enfermedad principalmente, la entienda, sepa que él va a oír voces eventualmente, que él puede tener conductas inadecuadas, incluso que puede tornarse agresivo, para que ellos sepan qué es lo que está pasando. Muchos de estos pacientes llegan y le dicen a su mamá: mamá, te odio, sos la peor mamá del mundo, te detesto, quisiera matarte. Y si la mamá no entiende realmente cuál es la enfermedad, pues se va a sentir muy ofendida y se va a sentir muy mal. Pero cuando entiende que puede haber una distorsión de su pensamiento, empieza a ver que tal vez son síntomas de la enfermedad, que son cosas propias de la enfermedad. Y eso también nos lleva a un impacto económico. Por ejemplo, una persona de 25 años que es económicamente activa, empieza a padecer esquizofrenia, va a poder seguir en el trabajo, va a tener que renunciar, lo van a despedir como consecuencia de esta enfermedad. ¿Cuál es el impacto económico? Mire, el impacto económico es muy fuerte, porque va a afectar al paciente directamente. Si él tiene la enfermedad de inicio de forma súbita, él tendría que dejar su trabajo, sería disfuncional en su trabajo. Si él la padece, podría ser que tengan que jubilarlo de una manera temprana. El costo en consultas médicas, consultas psiquiátricas, medicamentos, hospitalizaciones, el costo es muy fuerte. Las suspensiones, el tiempo de suspensión es realmente alto. Todo esto depende mucho del apego que el paciente tenga al medicamento, del medicamento que se utilice, del tratamiento que se utilice. Eso va a hacer que el paciente pueda tener un mayor impacto económico o menor impacto. Si no es bien tratado, si no se hace el diagnóstico a tiempo, si no recibe un tratamiento correcto, por supuesto que él va a empezar a tener recaídas, a presentar síntomas positivos y negativos que lo van a volver totalmente disfuncional en su trabajo e incluso en su propio hogar. Doctor, ahora es el momento que hablemos acerca del proceso de diagnóstico y de los tratamientos, pero eso también lo vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. Sigan con nosotros en el consultorio porque al volver el doctor Jensi Monterroso nos va a explicar cuál es el proceso para diagnosticar a una persona con esquizofrenia y cuáles son los tratamientos existentes en el país. Ya volvemos. A los que creyeron que no existiese lugar en donde la palabra vale más que el dinero, en el que sus ciudadanos vencen el miedo honrando sus promesas. Y la verdad no se somete ante la presión. Hoy les decimos que sí existe, porque es tiempo de elegir la palabra de honor antes que todo. El Quetzalteco, palabra de honor, ahora de lunes a sábado. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre.
Estamos de vuelta en el consultorio con el doctor Jensi Monterroso, quien nos está hablando acerca de la esquizofrenia. Doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando cuál es el proceso para diagnosticar a una persona con esquizofrenia. Muy bien. Si usted tiene en su casa alguien que presente alucinaciones, que presente ideas extrañas o delirantes, como le llamamos, que tenga cambios bruscos en su estado de ánimo, lo más importante es que usted lleve a su familiar a buscar ayuda con un experto en salud mental, un profesional en salud mental, idealmente un psiquiatra. El psiquiatra va a hacer una entrevista, va a evaluar, va a hacer algunos estudios, si es necesario, algunos estudios de laboratorio para descartar algún problema, algunos estudios de imágenes, como tomografías o resonancias, cosas para descartar que no vaya a hacer alguna otra cosa. El diagnóstico lo hace su psiquiatra, y quiero enfatizar en esto. Conozco pacientes que les han diagnosticado esquizofrenia y no son esquizofrénicos. Y el diagnóstico lo hizo alguien que no está entrenado para eso. Entonces busquemos a la persona que está entrenada para hacer el diagnóstico en esquizofrenia, que sería idealmente un psiquiatra. Gracias. Bueno, y entonces cuando una persona sí realmente el psiquiatra le diagnosticó esquizofrenia, ¿cuáles son los tratamientos y terapias emocionales que esta persona va a tener para poder tratar la enfermedad? Y me gustaría que ahí hiciera, por ejemplo, la salvedad, por ejemplo, entre fármacos o medicamentos y terapias emocionales, que supongo que se tienen que llevar en conjunto. Exacto. La psicoterapia, que es la terapia que se le va a dar al paciente, es importante. Pero tenemos que ver también que la medicación ocupa un lugar muy importante. Si no hay muy buena medicación, la psicoterapia no se puede dar. No tendría sentido, no tendría mucho beneficio. Cuando hablamos de fármacos, hay muchos fármacos que se han venido creando desde los años 50 por ahí. Hay medicamentos orales que se llaman antipsicóticos, han ido evolucionando. Llegamos hoy a los antipsicóticos atípicos, que son con menos efectos secundarios, más efectivos, que producen menos problema al paciente. Pero el tratamiento nos da un problema principal, que es el apego al tratamiento. El paciente tiene que tomarse 1, 2 o 3 tabletas al día. Imagínense, lo mencionábamos anteriormente, y pensando que él está bien. ¿Qué es lo que hace? No se lo toma. Y si este medicamento además lo pone tieso, lo pone rígido o le da molestias, no se lo va a tomar. Si él no se lo toma, el pronóstico de la enfermedad es peor. Lo que a él espera es degenerarse. Por eso hoy en día se han creado medicamentos pensando en eso. Específicamente está el palmitato de paliperidona, que es un medicamento que fue hecho pensando en el apego para el tratamiento. Este consiste en una inyección mensual. Entonces el paciente no tiene que estar todos los días pensando, me tomo la pastilla, no me la tomo. Sabe que muchos se meten la pastilla abajo de la boca. Y entonces, a ver la boca, ¿te lo tomaste? Y si uno sí, se lo toma. Y no se lo toma. Aparecen por ahí después tiradas las tabletas. Este medicamento, el palmitato de paliperidona, permite eso. Una inyección mensual. ¿Para qué nos sirve? Permite un mejor apego. El paciente está tomando su medicina. Cada mes se le pone una inyección, entonces él está bajo el efecto del medicamento. Esto nos va a evitar las recaídas en un 80 a 90%. Si él no tiene recaídas, él va a ser muy funcional en su trabajo. Él va a poder tener incluso una relación de pareja, tal vez. Si él está bajo el tratamiento, él va a ser más funcional que si él a veces toma las pastillas y a veces no las toma. Entonces, hoy contamos con ese apoyo de este medicamento, que es el único medicamento que se administra una vez al mes. Todos los demás tienen tiempos más cortos y las orales, ¿verdad? Que son las tabletas que tienen que tomarse. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la mayoría de estos fármacos contra la esquizofrenia, doctor? Hay algunos fármacos básicos que son los que más le molestan. Y uno es la rigidez, ¿verdad? La persona empieza a presentar rigidez de brazos, de cuello, incluso a veces se les tuerce la cara, la cabeza. Entonces eso asusta a los familiares y asusta al paciente. Con la evolución de los medicamentos, eso casi no pasa. Es muy raro que tengamos pacientes así. Otra cosa es que presentan cialorrea, le llamamos, que es salida de saliva por su boca y están salivando y salivando. ¿Quién quiere estar salivando? Lo molesto que es. Y la otra, que es la somnolencia, ¿verdad? Presentan mucho sueño, tendencia al sueño, la mayoría de medicamentos. Cuando surgieron los antipsicóticos atípicos, que son los de última generación o de nueva generación, se perdió mucho de esos efectos.
ahora las personas pueden recibir los tratamientos sin tener muchos sueños, sin tener salivación y sin ponerse rígidos. El palmitato de paliperidona es un medicamento que es de los que menos efectos secundarios nos va a producir a la hora de administrarlo. Es durante un mes y el paciente puede estar tranquilo porque va a ser muy difícil, solo un 6% presentó efectos secundarios, un 6%, eso es exageradamente bajo, ¿verdad? Entonces, como médicos lo que nosotros queremos es que el paciente se reintegre a su vida social, que tenga una vida normal, que tome su medicamento, que sea funcional. ¿Cómo logramos eso? Con un seguimiento adecuado y un medicamento que nos dé la tranquilidad de saber que el paciente está bajo efecto del medicamento, está apegado a su tratamiento. Doctor, para finalizar y cerrar este tema que está muy interesante, me gustaría que nos explicara de qué dependen las recaídas, de que una persona esté en tratamiento y tenga una recaída, y cuáles serían sus recomendaciones para que las personas no tengan una recaída y pues puedan llevar una vida normal, que es lo que buscamos. 80% de los pacientes en tratamiento tienen recaídas por tomar el medicamento en tableta de forma irregular. A veces lo toman, a veces no. Hoy me siento bien, hoy no lo tomo, hoy no oigo voces, hoy no lo tomo. 80%. Esa es la principal causa, la falta de apego al tratamiento. No toman el medicamento como se les indica. Ese es el principal. Y el otro es que el paciente deja de tomar el medicamento. Cuando nosotros tenemos al paciente tomando su medicamento, bajo el efecto del medicamento, la recaída disminuye, mucho disminuye la recaída. 5%, 5 veces más aumenta la probabilidad de recaídas cuando el paciente tiene esta irregularidad de tomo, no tomo, a veces no tomo, me dejan 3, me tomo 2, me tomo 1. Entonces, por eso es tan importante evitar las recaídas. ¿Cómo lo logramos? Con medicamentos que tengan un tiempo efectivo de más o menos un mes, ¿verdad? Que en este caso está ya en Guatemala el palmitato de paliperidona. ¿Y cuáles serían otras recomendaciones para tener una integración general a nivel laboral, a nivel familiar y con los amigos para volver a tener la vida que llevaba antes? Por ejemplo, ¿cuál sería ese proceso para que las personas con esquizofrenia tengan esa integración? Pienso que algo muy importante es la educación, ¿verdad? No estamos educados. Si yo les digo, miren, traigo a ese paciente con esquizofrenia, a muchos les produciría un poquito como de temor, ¿verdad? De inseguridad. La educación a la familia, la educación a su grupo social, el que la familia pueda apoyarlo, es muy importante también, aparte del tratamiento farmacológico, que estén pendientes de él, que le den su medicamento, que entiendan los cambios que él tenga, que lo apoyen en sus decisiones y en su crecimiento o en su decrecimiento también, que él sienta que cuenta con un grupo de apoyo. Igual con los amigos, ¿verdad? Y la gente de su trabajo, que pueda entender que él está en una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Lo único es que esa enfermedad requiere tratamiento continuo, como lo haría un hipertenso o un diabético, necesita tratamiento continuo, ¿verdad? Importante también conocer dentro de su grupo cuáles son los síntomas iniciales de una recaída, ¿verdad? Para que se trate lo más rápido posible. Ya para terminar quiero decir esto. Es muy importante detectar la enfermedad rápido. Entre más rápido se detecte, entre más rápido se dé el tratamiento, las secuelas son menores. Por eso es que es tan importante conocer un poco de en qué consiste la esquizofrenia para que llevemos a nuestro familiar lo más rápido posible. Porque entre más rápido reciba atención, el pronóstico es mejor, va a tener una mejor calidad de vida. Y entre más rápido reciba un medicamento eficaz y adecuado, va a tener mejor calidad de vida y una más fácil reintegración a su vida social. Gracias, doctor. Llegamos al final de Gracias. nuestro programa. Me pareció muy interesante la manera en la que usted explicó esta enfermedad que muchas veces desconocemos. Así que gracias por estar acá. Y muchas gracias por invitarme, Cristian. Nuevamente en otra próxima ocasión. Gracias a ustedes por sintonizarnos. A las personas que nos están preguntando cómo contactar al doctor Jensi Monterroso, en este momento aparece su correo para que usted pueda hacerle alguna otra consulta relacionada con la enfermedad. Y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre de mañana. Y también los invitamos a que el próximo martes a las 9:30 horas no se pierda el programa, porque Pamela Sarabia conversará con un experto para saber cómo identificar las relaciones violentas en jóvenes. Los esperamos y hasta la próxima.